Hola, bienvenidos a Sabiduría Oriental Ancestral, un espacio donde exploramos juntos el conocimiento espiritual que nos han dejado las culturas orientales. Aquí buscamos respuestas a preguntas profundas sobre el amor, las almas, el karma y las conexiones que llevamos con nosotros a través de las vidas. Hoy te invito a quedarte conmigo mientras descubrimos todo sobre las almas gemelas. Si alguna vez has sentido una conexión única con alguien, o si te preguntas si existe alguien en este mundo esperándote, este video es para ti. Vamos a explorar juntos estas señales y a entender cómo el universo nos guía para encontrar a esa persona especial. ¿Te ha pasado alguna vez que conoces a alguien y sientes una conexión tan profunda que parece que ya lo conocías desde antes? Como si esa persona siempre hubiera estado en tu vida, aunque acaban de encontrarse. Puede que hasta sientas que ese encuentro no fue una simple coincidencia, sino algo que ya estaba destinado a suceder. En muchas filosofías espirituales, esto no es casualidad, es una señal de que has encontrado a tu alma gemela. Una persona con quien compartes un lazo que va más allá de esta vida, porque cuando dos almas están destinadas a encontrarse, no importa cuántas vidas pasen, ni cuántas veces se pierdan, el universo siempre las reunirá. Hoy vamos a hablar de esas conexiones especiales que trascienden el tiempo, el karma, y cómo puedes reconocer las señales que te envía el universo cuando tu alma gemela está cerca. ¿Sabes? A veces parece que ciertas personas llegan a nuestra vida por una razón mucho más grande de lo que podemos ver a simple vista, y muchas veces eso tiene que ver con el karma. Pero no pienses en el karma como algo que solo devuelve lo bueno o lo malo que haces. Es mucho más que eso. El karma, en realidad, es esa energía que se acumula a lo largo de nuestras vidas y que va formando los vínculos que tenemos con los demás. Es como si con algunas personas tuviéramos una historia sin terminar de otras vidas, algo que quedó pendiente. Entonces, cuando volvemos a encontrarnos, esa conexión se siente fuerte, casi como si hubiera algo que resolver o aprender de esa relación. No siempre se trata de amor romántico, pero cuando hablamos de almas gemelas, la historia suele ser mucho más profunda. ¿Te ha pasado que, al conocer a alguien, sientes que esa persona está en tu vida por una razón más allá de lo que parece? A veces esa conexión viene con desafíos. Puede que al principio no todo sea fácil, pero de alguna manera sientes que, aunque haya obstáculos, estar con esa persona te ayuda a crecer. Esto es porque el karma está trabajando entre ustedes. Tal vez en otra vida hubo algo que no se terminó, una lección que no se aprendió, y ahora están aquí para hacerlo juntos. Con las almas gemelas, el karma no solo se trata de pagar deudas, sino de equilibrar energías. Es como si sus almas supieran que, al encontrarse, ambos tienen la oportunidad de sanar, de liberarse de patrones o emociones que han arrastrado de otras vidas. Al final del día, las almas gemelas no solo están para acompañarse en lo bonito, sino también para ayudarse a sanar lo que se necesita sanar. El karma no es un castigo, es la oportunidad de crecer juntos. Y es curioso porque a veces con tu alma gemela, puedes sentir como si todo encajara, como si esa persona supiera exactamente lo que necesitas para mejorar, aunque al principio no lo entiendas del todo. Tal vez te desafíe, te saque de tu zona de confort, pero en el fondo sientes que todo lo que ocurre tiene un propósito mayor. Esa es la magia del karma. Pone a las personas correctas en tu vida, no siempre para que todo sea fácil, sino para que juntos puedan encontrar el equilibrio. Entonces, cuando sientas que alguien ha llegado a tu vida, y a pesar de los momentos difíciles, hay un sentido de propósito y crecimiento detrás de esa relación, es probable que estén unidos por un lazo kármico. Y lo más hermoso es que, con cada vida, estas conexiones nos llevan a un mayor entendimiento de nosotros mismos y del otro, ayudándonos a evolucionar como almas. Señales del universo para encontrar a tu alma gemela. A veces, la vida parece un rompecabezas en el que las piezas simplemente no encajan, pero ¿qué pasaría si te dijera que el universo está constantemente enviándote señales para ayudarte a encontrar a tu alma gemela? Es como si hubiera un mapa invisible que guía a cada uno hacia ese ser especial. Vamos a hablar sobre algunas de esas señales, y quizás te sientas identificado con algunas de ellas. Primero, hablemos de las coincidencias. ¿Alguna vez has sentido que el universo está tratando de decirte algo? Tal vez te encuentres pensando en alguien y de repente, esa persona te escribe o aparece en un lugar inesperado. Esas pequeñas coincidencias no son solo suerte, son señales de que el universo está alineando cosas para ti.
A veces, nos encontramos con la misma persona repetidamente, en distintos lugares o situaciones. Y eso puede ser una pista de que esa conexión es más profunda de lo que parece. Luego están los números repetidos. Tal vez hayas notado que ves un mismo número o una secuencia de números en momentos clave. Muchos creen que los números como el 11 son señales del universo, recordándote que estás en el camino correcto y que tu alma gemela está cerca. Es como si el universo te estuviera diciendo, estás en la dirección correcta, mantén la fe. Otro aspecto interesante es la sensación de conexión instantánea. Si alguna vez te has encontrado con alguien y has sentido que hay una chispa, una conexión casi palpable, puede ser una señal de que esta persona está destinada a ser parte de tu vida. Es como si tus almas se reconocieran desde el primer momento. A menudo, esta conexión viene acompañada de una sensación de paz y familiaridad, como si estuvieras volviendo a casa. Las emociones intensas también son una señal. A veces, al acercarte a tu alma gemela, puedes experimentar una montaña rusa emocional. Esto puede ser un signo de que estás atravesando un proceso de sanación o de crecimiento personal. Es normal sentirse vulnerable cuando te abres a alguien que podría ser tu alma gemela, pero recuerda que esas emociones intensas son parte del viaje. Y no olvidemos los sueños. Muchas personas han reportado tener sueños significativos sobre su alma gemela. Tal vez te despiertes con una sensación de alegría o anhelo, y eso puede ser una señal de que tu alma gemela está cerca, o incluso de que ya la conoces. Los sueños a menudo actúan como guías, mostrándote lo que está en tu corazón. Así que, si alguna vez has sentido que el universo está de tu lado, enviándote señales o guiándote de maneras extrañas y maravillosas, no estás solo. Todos tenemos esas experiencias. Presta atención a esas pequeñas cosas, a esos momentos que parecen mágicos. El universo tiene su propia forma de recordarte que tu alma gemela está en el camino. Mantente abierto y receptivo, porque, aunque a veces parezca que todo está en caos, el amor verdadero siempre encuentra su camino hacia ti. Almas gemelas que luchan por estar juntas. A veces, la vida nos pone en situaciones que no entendemos, ¿verdad? Conoces a alguien y sientes que es tu alma gemela, esa persona con la que conectas a un nivel tan profundo que es casi imposible de explicar con palabras. Se aman intensamente, pero por alguna razón, las circunstancias no les permiten estar juntos. Y eso puede ser increíblemente frustrante y doloroso. Pero, ¿por qué pasa esto? Primero, hay que recordar que cuando hablamos de almas gemelas, no siempre significa que el camino será fácil. De hecho, muchas veces, las almas gemelas vienen con desafíos importantes. Tal vez en otra vida, esas dos almas ya se amaron, pero no pudieron resolver ciertos karmas pendientes. Ahora, en esta vida, el amor sigue ahí, pero el universo parece ponerles pruebas, obstáculos que tienen que superar para poder estar juntos. Es como si el amor estuviera, pero ambos necesitan sanar, crecer o aprender algo antes de que realmente puedan unirse. Hay veces que esos obstáculos son externos. Distancia, circunstancias de vida, familias, responsabilidades. Pero también hay momentos en que los obstáculos son internos. El miedo, las inseguridades o heridas del pasado que ambos llevan en su interior. Porque, aunque las almas gemelas están profundamente conectadas, no significa que están completamente listas para estar juntas en el momento en que se encuentran. Tal vez uno de los dos, o ambos, aún necesita sanar, cerrar ciclos o aprender ciertas lecciones antes de poder entregarse por completo a esa relación. Y lo más duro es cuando, a pesar de amarse tanto, las circunstancias parecen separarlos una y otra vez. Pero aquí es donde entra la verdadera lección de las almas gemelas. Entender que el amor no siempre es fácil, y que a veces el camino hacia estar juntos requiere paciencia, trabajo interno y mucha evolución personal. Si ambos están destinados a estar juntos, el tiempo y las circunstancias se alinearán eventualmente, pero a veces, eso solo ocurre cuando ambos han hecho el trabajo personal necesario. Señales de que ya has encontrado a tu alma gemela. A veces la vida nos sorprende de las maneras más inesperadas, ¿no te ha pasado? Conoces a alguien y de inmediato sientes que hay algo diferente, algo especial. No sabes por qué, pero es como si ya lo conocieras de antes, como si sus almas ya se hubieran encontrado en otro momento. Esa conexión tan natural y profunda es una de las señales más claras de que podrías haber encontrado a tu alma gemela. Otra señal que no falla es la sincronía. Tal vez se han cruzado muchas veces sin darse cuenta, o compartan experiencias en común sin haberlo planeado.
A veces el universo te va dando pistas, pequeñas coincidencias que, cuando te detienes a pensarlas, simplemente no pueden ser casualidad. Sientes que esa persona llegó a tu vida en el momento justo. Y luego está esa sensación de paz. Con tu alma gemela, no necesitas pretender ni esconder nada. Puedes ser tú mismo, con todos tus defectos y fortalezas. Y esa persona no solo te acepta, sino que te entiende de una manera que pocas personas logran. Estar con tu alma gemela es como estar en casa, donde todo es seguro y te sientes completo. Pero, ojo, no todo es siempre perfecto. A veces las almas gemelas llegan para desafiarnos, para ayudarnos a crecer. Puede que enfrenten momentos difíciles juntos, pero nunca sienten que esos desafíos los separen. Más bien, los unen más, porque saben que están en este camino para aprender uno del otro y evolucionar juntos. Y aquí va una señal que a veces nos toma por sorpresa. Con tu alma gemela no solo te comunicas con palabras, hay una especie de conexión más profunda, casi como si pudieran entenderse con una mirada o simplemente sabiendo cómo se siente el otro, incluso cuando no lo dice. Es esa conexión emocional que hace que, aunque no estén físicamente juntos, sientas lo que esa persona está viviendo o pensando. Si alguna vez has sentido algo de todo esto, puede que ya hayas encontrado a tu alma gemela, o estés muy cerca de hacerlo. Recuerda que las almas gemelas no siempre llegan en un momento perfecto, pero siempre vienen para enseñarnos algo importante, para ayudarnos a crecer, y para recordarnos que el amor verdadero es más que una coincidencia. Es un destino que hemos compartido a través de las vidas. Lo bonito, a pesar de todo, es que el amor entre almas gemelas nunca se pierde. Aunque el tiempo o la distancia los separe, la conexión sigue ahí. Esa es la magia de las almas gemelas. Saben, en lo más profundo de su ser, que el amor que comparten trasciende cualquier obstáculo. Puede que en este momento no puedan estar juntos como desean, pero eso no significa que su historia haya terminado. De hecho, muchas veces estos momentos de separación sirven para que ambos crezcan, aprendan más sobre sí mismos, y cuando vuelvan a encontrarse, estén más preparados para esa relación. Así que, si alguna vez has sentido ese amor tan fuerte, pero también has enfrentado dificultades que parecen imposibles de superar, no estás solo. Muchas almas gemelas pasan por este tipo de pruebas, y aunque duele, también es parte del viaje espiritual. El amor verdadero, ese amor de almas gemelas, no conoce límites de tiempo o espacio, y aunque hoy no puedan estar juntos, si están destinados a estarlo, tarde o temprano, el universo encontrará la manera de reunirlos de nuevo. Hoy hemos explorado el fascinante mundo de las almas gemelas, esas conexiones profundas y significativas que trascienden el tiempo y el espacio. Ya sea que hayas encontrado a tu alma gemela o estés en el camino hacia ella, recuerda que cada experiencia cuenta. El amor verdadero, ese que nos desafía y nos enseña, es una parte vital de nuestro viaje espiritual. Aunque a veces el camino puede parecer incierto, cada señal que recibimos del universo nos guía hacia lo que realmente nos corresponde. Confía en el proceso y en que tu alma gemela está en camino, ya sea ahora o en el futuro. Antes de despedirme, quiero invitarte a que compartas en los comentarios tus propias experiencias con las almas gemelas. ¿Has sentido alguna vez esas señales del universo? Tu historia podría resonar con alguien más que esté buscando respuestas. Y no olvides suscribirte a Sabiduría Oriental Ancestral para seguir explorando juntos los misterios de la espiritualidad y el amor. Gracias por acompañarme hoy en este viaje. Que el amor y la luz te acompañen en cada paso que des. Recuerda que cada día es una oportunidad para descubrir más sobre ti mismo y sobre las conexiones que te rodean. Hasta la próxima y Namaste.